Radio Marién, la educadora de la frontera, presenta Reflexiones Cristianas, un espacio para el encuentro con Dios y contigo desde la realidad que vivimos. Amigas y amigos en el Señor, muy buenos días. Hoy es miércoles 3 de abril del 2024. Hoy el Señor nuevamente nos ofrece el tema de la esperanza, el tema de la Eucaristía, esa manera como Él se queda entre nosotros en pan y vino, y cómo nos invita a que le reconozcamos cuando también nosotros nos damos, nos compartimos en amor y en servicio como Él lo hizo. Que como los discípulos de Emaús, también nosotros podamos proclamar su resurrección y le podamos reconocer en medio nuestro. El Evangelio de hoy está tomado de Lucas capítulo 24, versículo del 13 al 35. Dos discípulos de Jesús iban andando aquel mismo día, el primero de la semana, a una aldea llamada Emaús, distante unas 2 leguas de Jerusalén. Iban comentando todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos, pero sus ojos no eran capaces de reconocerlo. Él les dijo: ¿qué conversación es esa que traen mientras van de camino? Ellos se detuvieron preocupados, y uno de ellos, que se llamaba Cleofás, les replicó: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabes lo que ha pasado allí estos días? Él les preguntó: ¿qué? Ellos le contestaron: lo de Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo. Cómo lo entregaron los sumos sacerdotes y nuestros jefes para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que él fuera el futuro liberador de Israel. Y ya ves, hace ya 2 días que sucedió esto. Es verdad que algunas mujeres de nuestro grupo nos han sobresaltado, pues fueron muy de mañana al sepulcro, no encontraron su cuerpo e incluso vinieron diciendo que habían visto una aparición de ángeles que les había dicho que estaba vivo. Algunos de los nuestros fueron también al sepulcro y lo encontraron como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo: qué necios y torpes son para creer lo que anunciaron los profetas. ¿No era necesario que el Mesías padeciera esto para entrar en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo por los profetas, les explicó lo que se refería a él en toda la Escritura. Ya cerca de la aldea donde iban, él hizo ademán de seguir adelante, pero ellos le apremiaron diciendo: quédate con nosotros porque atardece y el día va de caída. Y entró para quedarse con ellos. Sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. Y a ellos se les abrieron los ojos y los reconocieron, pero él desapareció. Ellos comentaron: ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras? Y levantándose al momento, se volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, que estaban diciendo:
Era verdad, ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón. Y ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este es uno de los pasajes más hermosos que nos presenta, nos ofrece este tiempo de la resurrección. Los discípulos de Emaús, este hermosísimo recorrido que hace el propio Jesús para enseñar cómo lo que sucedió con él era necesario por la fidelidad a el envío que la Trinidad hizo de él aquí a la tierra para enseñarnos cómo debíamos vivir, cómo debíamos ser. Los discípulos que van caminando y se encuentran con Jesús, pero que no son capaces de reconocer lo que muestran, es ese proceso que estaban sumergidos todos los discípulos apóstoles del Señor. Estaban dispersos porque aún no habían experimentado la resurrección, ese nuevo encuentro con el Señor. Van caminando, es decir, en un proceso que le iba a llevar precisamente a eso, a ir avanzando y reconociendo que en verdad el Señor vivía entre ellos, ahora de una manera diferente, ya no en cuerpo, ya no compartiendo como antes, sino en aquel que le animaba y les convocaba para que se reunieran en torno a él. Por eso, este pasaje termina con la Eucaristía, precisamente para enseñarnos que este gran sacramento de nuestra iglesia es una manera de convocarnos, de invitarnos a que también nosotros partamos el pan, a que compartamos también la palabra que nos hace común unión entre todos y sobre todo a lo que hacen luego que reconocen a Jesús los apóstoles, los discípulos, ¿no?, que iban caminando, y es a ir a proclamar la resurrección. Es un envío que pasa con ellos, ¿no? Al final, ellos van y cuentan a los otros discípulos que en verdad ha resucitado el Señor. Algo que llama la atención también en este bonito pasaje es cómo después de iniciar, dice que Jesús empieza a caminar con ellos y ellos se abren a ese caminar, a ese diálogo con Él. Una manera de mostrarnos que todo proceso con el Señor tiene que ser de la mano con Él, desde la palabra, porque dice que el Señor le explicó las Escrituras. Primero le hace como ese regaño, qué necios son. ¿No era necesario que todo esto pasara? Porque a veces necesitamos regaños, no que nos hablen mal. En este caso, el regaño es como esa advertencia. Señores, es que el Señor está presente en toda la Escritura y ahí tenemos nosotros que ir para entenderlo. Es como algo así, ¿no?, que Él le quiere decir. Y nos dicen que desde los profetas hasta ellos, entonces Jesús le explicó. Tenemos que centrarnos en Él. No es cualquier explicación, no es de cualquier manera, no es a mi forma, como muchos dicen, yo creo en Dios a mi manera. En Dios no se cree en la manera de nadie, sino en la manera del verdadero evangelio, el que está en las Sagradas Escrituras. Y siempre insisto, no importa en qué iglesia estés, lo importante es que sea el evangelio de Jesús el que nos dé luz, el que nos dé ese aliento de vida y de esperanza. Por eso ellos van comprendiendo y quieren seguir dialogando con este hombre que todavía no son capaces de reconocer. Por eso lo invitan, quédate con nosotros, porque la tarde va cayendo. Y Jesús acepta, pero luego de aceptar es
la manera también en la que aquí se debe comprender que ellos ya iban aceptando esa invitación del Señor y por eso son capaces ya de sentarse como a gustar de eso que ya entonces ellos han aceptado. Y viene el gran milagro, la gran realización del sacramento de Jesús. Parten el pan, la Eucaristía, y ahí son capaces, porque es ya reconocer que en verdad Él está vivo y Él es el Señor. Por eso es ahí donde lo reconocen. Pero también esa manera de Él desaparecer es una enseñanza, porque ya no es verle de otra manera que no sea en el pan, en el compartir, en ese darse los unos a los otros y sobre todo en reconocer que el Señor, al contar conmigo, contigo, con todos, nos envía. Y por eso ellos van a contarle a sus compañeros que en verdad Él está resucitado. Ojalá que nosotros también seamos capaces de dar a los otros este gran testimonio de que Él está vivo, resucitado, y nos invita a nosotros a proclamarle vivo en la realidad. Camino de Maús, conversan cabizbajos dos amigos de Jesús. 2 días han pasado de su muerte en una cruz. De pronto un forastero los alcanza y les pregunta, ¿qué les llena de tristeza? Contestan extrañados, aún no sabes qué pasó. Jesús el Nazareno, profeta y hombre bueno, a muerte condenaron y con él a nuestros sueños. Hoy unas seguidoras fueron en la madrugada, camino del sepulcro más vacío se encontraba, y fueron con los otros a decir que el vivo estaba, y yendo 2 de ellos solo lienzo se encontraba, él no estaba. Tan solo con creer que vivo está, la vida no podría ser igual. Podríamos creer si él se dejara ver y así cambiara en gozo la tristeza. Si él vive, la esperanza viva está. El reinado de Dios podrá llegar. Podríamos creer si él se dejara ver y así cambiara en gozo la tristeza. Él es la salvación y la respuesta. Duros de corazón, tomando la palabra, reprendí al forastero. Bien saben que el Mesías padecer debía primero, para entrar en la gloria los profetas lo dijeron. Casi al irse le pidieron, quédate junto a nosotros que anochece forastero. Y con ellos se quedaba
y en la mesa el pan tomaba, y después de bendecirlo lo partía y se los daba. Fue cuando reconocieron que era Cristo quien se daba, y desaparecía ante ellos sin decirles nada. Por eso ardían nuestros corazones cuando hablaba. Decían y a los 11 la noticia les contaba, el Señor vivo estaba. Tan solo con creer que vivo está, la vida no podría ser igual. Podríamos creer si Él se dejara ver, y así cambiara en gozo la tristeza. Si Él vive, la esperanza viva está. El reinado de Dios podrá llegar. Podríamos creer si Él se dejara ver, y así cambiara en gozo la tristeza. Él es la salvación y la respuesta. Él es la salvación y la respuesta. Al partir el pan, le pueden reconocer esa gran invitación que, como celebramos los cristianos católicos, la Eucaristía, y otros cristianos que también la celebran, hoy nosotros estamos también para ver en este gran gesto de amor y de entrega la invitación de ser pan compartido, pan que da vida, que da esperanza, que da la presencia del Señor. Hoy estamos invitados, como los discípulos de Emaús, a hacer proceso con el Señor, a buscar la forma de caminar siempre con Él, de invitarle a que venga a nosotros y de sentarnos con Él, a compartir la Eucaristía para luego recibir el envío que Él nos hace, de proclamar su presencia en medio nuestro. Ojalá que podamos abrir el corazón y nuestra vida a esa esperanza, de darle a Él desde nuestras palabras y desde el testimonio de nuestra persona. Que el Señor resucitado nos ayude a vivir como tales y que podamos en todo servir y amar a los demás, dándonos y sirviendo con amor y entrega gratuita.